Aldo, bienvenido a tu casa, a Gracias. Libertank, donde, pues no sé cómo te sientes tú, pero nosotros siempre Muy hemos bien, te sentido en tu muy casa. bien, totalmente. Y como ya sabes y has estado en varios espacios de Libertank, sabes que en todos los espacios, incluyendo los Pola y Libertad en donde has estado, tanto en la oficina nuestra como en los Leader Labs, arrancamos siempre preguntándole a los invitados que nos cuenten un dato curioso. Entonces arranquemos, Aldo, contándole a la gente un dato curioso que la mayoría de la gente no sepa. Quizás algo que no... Ay, es que tengo varios. ¿Cuál Ah, no, elijo? tírenlos todos. Eh, Empezamos con uno simple, que quizás no muchos saben, es que es verdad que yo soy italiano, pero yo nací en una familia mixta porque mi mamá es austríaca. Y nací en una zona de frontera. Y lo digo porque yo pienso que eso sí ha incidido mucho en mi educación y mi visión del mundo, porque cada festividad, Navidad, Pascua, las vacaciones, cruzaba las fronteras y llegaba en otro país, con otro idioma, con otra cultura, y eso seguramente me abrió mucho más a la diversidad, a la riqueza de distintas culturas, a empezar desde niño a hablar dos idiomas, y eso seguramente como me dio otra experiencia respecto a mi entorno, que es un entorno también muy pequeño, muy provincial si quieres, y crecí así. Y el otro. El otro, quizás es más curioso aún, es que yo estuve durante 10 años parte de una comunidad religiosa. Eso sí casi que no Así lo yo no sabe, sabía. no, por eso, No casi sé, nadie no. sabe eso. Fue una experiencia muy bonita, una decisión de juventud, y yo siempre digo que mi mejor decisión fue entrar en esa comunidad y también salirme. Son las dos mejores decisiones Pero que he era una tenido. comunidad como un Católica, seminario. no, porque eran laicos, o sea, yo nunca Ok. fue ni cura, ni padre, ni nada de todo eso, era una comunidad laica, pero con un compromiso total con la espiritualidad de eso. Eso fue muy formativo, fueron años muy formativos, era una realidad fundada por una mujer, que era también un elemento muy importante de mi ciudad de origen. Tuve con ella una relación muy cercana, muy bonita. Ella fue como mi maestra espiritual hasta cuando murió. Entonces, sí, fueron años que me formaron y seguramente hacen parte de quien soy hoy, aun si hoy ya no hago parte de esta realidad. Aldo, tú le dedicas gran parte de tu vida a conversar con empresarios, líderes de opinión, líderes políticos, eh, periodistas, personas, digamos, muy cercanas a, más que al poder, a la capacidad de transformar vidas. Y en ese sentido, hablas mucho sobre el propósito transformador, ¿cómo es? Propósito Transformador masivo. masivo, transformador de las personas. Y nosotros en Libertank hablamos mucho de libertad. Y quizás mucha gente que está viendo este episodio se preguntará, ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues primero, porque me parece que la libertad es un propósito masivo transformador muy bonito al cual dedicarse, porque como muchas veces tú mismo y Libertad dicen es que o hay libertad o no hay grados de libertad. Eh, Cualquier cosita que falta a la libertad no es una libertad completa, y yo pienso que esto en sí mismo es un gran propósito que obviamente anima a todo lo que hacen partes de Libertad desde distintas orillas, ¿sí? Sobre todo profesionales de sensibilidad y de historia. Y yo creo que tener un gran propósito significa ponerse a servicio de algo que es más grande que ti mismo. O sea, ya no vives solamente para ti mismo o tu pequeño entorno, sino que vives para algo que te trasciende, que es más grande, como puede ser la libertad en el mundo, la libertad en tu propio país. ¿Y cuál es el efecto de eso? Además que tú das un aporte, eso orienta toda tu vida, orienta las decisiones, ¿sí? ¿A qué le vas a decir sí? ¿A qué le vas a decir no? ¿A qué le vas a dedicar tu energía? ¿A qué vas a estudiar? ¿Cómo vas a aportar en lo específico este aporte al gran propósito? Que claramente muchos aportan al mismo, ¿no? No es uno solo. Entonces me parece que en este centro es una brújula que orienta la vida y la existencia y le da significado. Pero para mucha gente es muy difícil encontrar ese propósito. Yo creo que Sí, es uno de sí, los grandes sí, temas de la sí. vida. Y se estresan
Y dice, ay, no tengo problema. Pero mira cuál es la contradicción. Es que si tú piensas cuál es mi propósito, estás pensando en ti. Entonces no los vas a encontrar. El propósito es necesariamente pensar en los otros, entonces te olvidas, entre comillas, de ti. Y el propósito solo lo encuentras cuando abres los ojos y te proyectas hacia afuera. Entonces, si no tienes un propósito, deja de pensar en ti, empieza a mirar y a observar qué pasa en tu entorno y puede ser que te conectas con un problema, con un tema que dice, yo quiero aportar a la solución de este problema y allá nace el propósito. El propósito siempre nace de una relación con un entorno, con una realidad, con una historia. Yo siempre y muchas veces cuento de mi amiga Alba Reyes, que era una profesional, una mamá de clase media trabajando duro para su hijo, y su hijo a los 16 años, Sergio Rego, se suicida por consecuencia de un bullying escolar. Eso claramente, imagínate, yo no logro ni a imaginar y alcanzar a imaginar qué es para una mamá cabeza de hogar, además, perder el único hijo a través de un suicidio. Pues ella hubiera podido decidir quedarse encerrada en un cuarto y llorar los demás años de su vida o transformar este dolor inmenso, intenso, en un propósito más grande. Y fue la elección que hizo Alba y hoy tiene una fundación y un trabajo en las escuelas para la prevención al suicidio que es simplemente extraordinario. Nace, no es que ella eligió el propósito, porque ella no eligió que su hijo se suicidara, pero desde esta experiencia de dolor, ella encontró y eligió su propósito de vida. Y mira que eso relaciona mucho. En este podcast conversamos con Andrés Felipe Arias. Uh-huh. Y, no en este podcast, sino en el podcast que él grabó con 10 AM, él contó su historia del momento en el que a él lo capturan en Estados Unidos. No sé si viste ese podcast. No, no lo vi, no lo vi. Y entonces él cuenta lo siguiente, él dice, bueno, entonces lo capturan y pues muy difícil, Claro. además de una manera, primero injusta y segundo muy fuerte frente a sus hijos, Y fue una noche absolutamente terrible, yo me imagino la peor noche de su vida. Y ya después a él lo meten en una celda solo. A él le habían dicho que tenemos una celda para personas especiales como usted y él dijo, uy, buenísimo, pero no, en realidad era una celda donde él estaba solo y en esa celda él se encontró el libro de Víctor Frank del hombre en busca de sentido. Wow. Que además, mira que hay un tema muy interesante ahí, es que yo creo que el propósito, más que buscarlo, te encuentra. O sea, él te busca a ti, no tanto uno lo busca a él, porque él encuentra ese libro, lee ese libro, que si quieres ahorita hablamos un poquito de ese libro, sí, total. porque ese libro es precisamente sobre el propósito, y él empieza a reflexionar sobre eso y dice, bueno, no, mi propósito, yo tengo que encontrar un propósito, ¿por qué estoy aquí? Yo estoy aquí por algo, tengo que encontrar el propósito, y en ese sentido, porque encuentra varias cosas. Lo primero que dice es, voy a hacer todo el ejercicio que nunca había podido hacer porque siempre sacaba la excusa que no tenía tiempo, y me voy a leer todos los libros que siempre había dicho que me quiero leer y que nunca tengo tiempo para leer. Pero después de eso descubrió más cosas, descubrió que él era un gran apasionado por el Imperio Romano y que quería a escribir un libro sobre el Imperio Romano que ya está pues en las librerías y demás. Y después, cuando ya lo pasan, digamos, al pabellón donde están todos los presos, se da cuenta que él está ahí con toda la cadena del narcotráfico. O sea, está todo, claro, porque claro, está en una cárcel en Miami, pues te van a encontrar, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, a todos estos personajes. Y él dijo, pues esta es mi oportunidad de oro como académico para hacer una investigación profunda sobre el negocio del narcotráfico. Porque tenía desde el lanchero, que era su compañero de celda, hasta Don Berna, que, o sea, hasta los grandes capos del narcotráfico, y aprovechó y escribió un libro sobre cómo funcionaba el negocio del narcotráfico, porque tenía tiempo para entrevistar a la fuente primaria durante horas y horas, y le calculó la TIR. Pero es muy potente eso, porque mira que fue ese libro, pero la vida de Víctor Frank también es eso, un propósito que te encuentra. Y es la capacidad de darle significado a cualquier situación de la vida, y pienso que eso es el gran poder que tenemos. Es lo que es una diferencia de otras formas de vida, de las plantas, de la vegetación y de los animales, que nosotros le podemos dar propósito. Y si quieres, es hasta lo único que nosotros podemos controlar.
porque cuando estás en una cárcel hay muy poquitas cosas que están bajo tu control. Lo único que tú puedes controlar es cómo voy yo a responder a esta situación. Y pienso que allá es un tema de inteligencia, es un tema eh, de mirarse al espejo. Estoy seguro que para Andrés Arias, Felipe y para muchos otros eso no es de la hoy a la mañana. Eso es pasar una noche, eso es pasar un umbral muy oscuro, muy duro, pero del cual tú sales muy distinto como persona y capaz de dar otro tipo de aporte, ¿no? Eso no es, con eso no es decir que uno tiene, que la cárcel es necesaria para la transformación, ¿sí? Sino es más cómo aprovecho yo de lo que me pasa en la vida real, de la realidad, de la verdad que es para yo darle un significado que al finalmente me permite de expandirme, de conocerme y de dar un aporte de cualquier lugar yo soy. Entonces, me parece que también la otra grande enseñanza de estas experiencias, que hay muchas porque podríamos nombrar a personas como Nelson Mandela, ¿verdad? Que seguramente estuvo en la cárcel por razones completamente distintas o contextos completamente distintos, pero es esta capacidad que tenemos de dar un para qué a nuestra vida, ¿no? Y hablando con un gran amigo que tenemos en común, Alejandro Mesa, también en un episodio de este Total. podcast, en su libro, que lo acaba de publicar, que es un libro sobre el fracaso, Sí, lo total. cual hace que sea mucho más interesante, porque pues, la mayoría de libros de negocios son sobre éxitos, pero Sí, detrás de total. todo ese éxito hay un millón de fracasos que nadie Totalmente. cuenta. Y él habla que, yo no me acuerdo quién fue el autor, que dice que uno en la vida tiene un talento único y que uno tiene que descubrir ese talento. Yo creo que se relaciona mucho con eso. Totalmente. Y es como decir cuál es mi aporte único y específico que voy a dar. Y eso también, así como tú decías antes, que el propósito nos encuentra, nosotros también en la interacción con la vida encontramos este aporte particular, ¿no? Y pienso que se desarrolla en la vida, porque uno, sobre todo en los primeros años, en juventud, uno está también condicionado un poco por la sociedad, por la familia, por la economía, y piensa lo que le conviene y trata de combinar lo que le conviene con lo que le gusta, pero cuántas veces hay gente que se pone a estudiar las cosas porque la familia dijo que hay que estudiar eso, porque es dentro de la tradición de, y uno arranca por un camino. Después pasan crisis existenciales en la vida donde tú empiezas a elegir no ya de seguir un guión que alguien te entregó y dice, hey, eso lo tiene, ese es como tienes que vivir, eso es lo que tú tienes que realizar. Si uno dice, ¿sabes qué? Yo soy el autor mismo de mi vida, yo la quiero construir en mis términos, yo soy el autor de mi propio guión. Y pienso que esa es como una segunda fase de la vida que empieza y que con los ejemplos que estamos hablando también nos dicen que es cuando la vida verdadera empieza, ¿no? Pero necesitamos la primera parte para prepararnos. Pero entonces tú crees que para uno, para que ese propósito o ese talento diferenciador que uno tiene lo encuentre, tiene que ser a través de un momento de crisis o de dificultad. Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y una vez se la pregunté a Borja Vilaseca, que es un querido amigo, un gran experto en autoconocimiento, en enneagrama y todo eso, y él contando su propia vida, él dice eso, que hay que tocar fondo antes de poder renacer, ¿no? Probablemente la profundidad de ese fondo es distinta para cada uno. No todos estamos entrenados o adaptados, capaces de aguantar cosas muy duras, ¿no? Pero probablemente sí, para cada uno existe un fondo donde previamente tú dices, tengo que romper el molde en el cual estaba construyendo mi vida, o la vida me ha roto el molde y lo tengo que volver a construir, pero bajo mis criterios. Que otro buen amigo común, que es Antonini de Sí, Jiménez, también últimamente está hablando mucho de eso, de la necesidad de romperse, sí, de poderse, de uno darse la libertad sí, de romperse sí. para poder encontrar, para que ese propósito pueda encontrarte. Y yo pienso que eso es un tema de ser dóciles, ¿sí? O sea, es que uno no se tiene que encargar de encontrar crisis. La vida se encarga. O sea, no las buscas, llegan. Pero cuando llegan, ¿qué haces tú? ¿Las abraces y la cruzas o te resistes? Yo pienso que la libertad está en el decir, listo, esto es un momento duro, pero voy a bailar con este momento, me voy a entregar a este momento. Y de allá es donde pasa la transformación, porque
una crisis por sí mismo no es garantía de crecimiento. Porque tú te puedes encerrar, tú te puedes resistir, tú te puedes volver más terco y seguir en lo mismo, ¿sí? Eh, y pienso que eso además pasa Es lo bastante. que más pasa. Sí, pienso, mientras que lo que habla Anthony está, la libertad es de elegir, eh, quiero eso, le digo sí a eso, ¿sí? Y ya en eso hay un acto de transformación muy, muy grande, lo que no hace el camino más liviano, más bonito, más divertido, no, no, queda duro, pero la posibilidad es la trascendencia y podemos decir la libertad. A mí en este sentido me gusta llamarla la libertad suprema, porque ¿qué es la libertad suprema sino algo que es de romper todos esos moldes que no son nada más que condicionamientos que necesariamente a lo largo de la vida vamos recogiendo en el camino desde cuando nacimos, pero de los cuales nosotros tenemos el poder, si queremos, de liberarnos y para encontrar este talento o este don que estamos llamados a regalar a la humanidad. Yo pienso que hay uno de mis mentores, Stephen Gilligan, que siempre dice que nosotros nacemos con dos razones. Uno es un don por dar y lo segundo es una herida para sanar, ¿sí? Y me parece que cuando cada uno de nosotros encuentra cuál es el don para dar y cuál es la herida de cada uno para sanar, hacemos un gran aporte a la humanidad. Y yo creo también que en este tema de, porque lo que decían ahorita, mucha gente yo no sé si se rompe o en el momento de dificultad empieza a ver todo negro y lo que hace es caerse mucho más en el hueco, en el hueco, en el hueco, en el hueco. Y hay otros que utilizan, como esta historia que acabamos de contar y seguramente muchas otras, ese momento difícil de rompimiento para encontrar su propósito. Y yo creo que hay mucho también de lo que Nassim Taleb habla de antifragilidad. Sí, totalmente. Pero mira, está también bien que tú entras en una espiral y te vas siempre más abajo. O sea, hace parte del proceso. Pero por eso yo, cuando encuentro mucha gente que tiene dependencias o tiene hasta comportamientos que pueden ser hasta criminales, la pregunta no es tanto qué estás haciendo o qué haces, es más qué te ha pasado para que te lleve a eso. Y yo soy profundamente convencido y pienso que hace parte de esta antifragilidad. Empezar a descubrir que detrás de cualquier cosa que desde afuera uno puede simplemente juzgar y juzgar como negativo, hay algo maravilloso que quiere nacer y que quiere ser generado. Hay que descubrir cuál es esta cosa. Pero en el fondo hay detrás de nuestras sombras, si les ponemos luz, hay algo maravilloso que nace. Entonces yo ni me escandalizo, ni me preocupa o menos juzgo si alguien sigue bajando, ¿sí? Hasta que toca el fondo. Y allá quizás es donde uno se encuentra con su propia esencia, porque la verdad, y eso te lo puedo decir por muchos años ya de experiencia que tengo, pero está comprobado que no importa los traumas que tú has tenido en tu vida, hay un núcleo interno que es incorruptible y que no se quiebra. Y desde allá tú puedes empezar. Y esta es también, yo pienso, otra forma de ver la antifragilidad. ¿Y cuál es tu propósito masivo, transformador? Yo pienso en este momento, yo pienso que ha evolucionado en el sentido que se ha matizado, ¿no? Pero yo pienso que en este momento mi aporte es liberar a las personas del sufrimiento. No tanto del dolor, porque el dolor llega. Yo me puedo levantar y romper ahora una pierna y eso es el dolor que me llega. Pero el sufrimiento nace del apego que nosotros le damos a través de pensamientos y creencias a las cosas que nos han pasado y eso nos hace más pequeños de lo que somos. Eso no nos permite de brillar y yo estoy profundamente convencido que cada uno de nosotros está llamado a brillar. Entonces me gusta ayudar a las personas a resolver, a trascender, a limpiar, si quieres, a sanar todo lo que impide que tú brilles, entonces que te permite de vivir en total libertad. Definiría hoy en estos términos el propósito de vida. Y en ese sentido de encontrar a la gente en que puede brillar, pues a lo largo de tu vida, y creo que por esa razón seguramente la razón por la que llegaste a Colombia se ha transformado, ahorita hablamos un poco de eso, Sí, totalmente. pero también el propósito que te puso acá, también tuvo muchos procesos de conversación con personas pues al margen de la ley, Sí, total. delincuentes. O hasta completamente afuera. Exactamente, al margen no, completamente sí, afuera de la ley. Sido ya una buena posición. Exactamente, sí. que hace rato Sí. pasaron el margen. Sí. Y en esas conversaciones seguramente descubriste
muchos temas de traumas que los llevaron Total. a cometer los delitos que cometieron y hacer lo que hicieron. Pero también me imagino que con algunos de ellos, con los que hoy seguramente hoy todavía tienen alguna relación y alguna amistad, le han ayudado también a encontrar cómo transforman esa energía negativa que utilizaban para hacer mal en lo que podían brillar para hacer el bien. Yo pienso que al final, a la raíz de todo es la elección de quién quieres ser y de quién eres o de quién estás siendo. Y muchas veces le damos una respuesta a esta pregunta dependiendo mucho de nuestro entorno, de nuestras historias, de los traumas que podemos vivir. Por eso te digo que yo no juzgo, no comparto, pero no juzgo a alguien que toma un camino o comportamientos con los cuales yo obviamente estoy completamente contrario. Pero yo reconozco que es muy fácil para mí decirlo porque yo he vivido otra infancia, yo he vivido otro contexto, yo he tenido, digamos, otras reglas éticas y morales que han permitido que esta parte que está en cada nosotros, que es la parte de utilizar la violencia, de reaccionar, de defenderse, se queda controlada. Sí, yo me acuerdo muy bien una tarde en Medellín hace muchos años, probablemente como hace 15 años o más, y estaba con un joven paramilitar que se había desmovilizado y me estaba contando en detalle cómo él ejecutaba y torturaba a las personas de una manera muy gráfica que me dio mucho fastidio. Y el instinto mío era levantarme y salirme del cuarto. En aquel momento, cuando yo casi que me levanto para interrumpir la conversación, me doy cuenta que lo estoy mirando desde desde un punto moral alto, mirándolo desde arriba hacia abajo, si quieres. Y allá me doy cuenta que era muy fácil para mí juzgarlo, porque yo no había vivido la vida que él había vivido. Él había empezado a ayudar a su primo, que era sicario cuando tenía 10 años, manejando la moto cuando iba a ejecutar a alguien en la costa. Entonces yo decía, pero si yo hubiera tenido el mismo contexto de él, la misma historia de él, probablemente hoy salía yo a contar esa historia. Y esta identificación que yo logré hacer en este momento fue cuando yo logré suspender el juicio. Y entonces yo pienso que el tema de nosotros es preguntarnos quién estamos siendo, ¿sí? Más que juzgar a cómo son los otros, es yo quién estoy eligiendo de ser en este momento. Y hay personas que no necesariamente, yo he conocido gente que se ha entregado a una historia de violencia por los ideales más altos y nobles, ¿sí? Que puede ser la justicia social, que puede ser la justicia. La justicia es un valor que ha cruzado todos los grupos armados, si uno quiere, hasta el narcotráfico en Colombia, ¿verdad? Entonces uno diría, uno nunca escucha a alguien de estos mundos diciendo yo elegí hacer el mal. No, yo elegí este camino, este grupo, esta ideología, porque yo quería aportar al país, ¿sí? Los más ideológicos. Entonces, el tema es que muchas veces yo he encontrado que esas personas han cambiado la manera de ser, no tanto el para qué, sino que el cómo lo van a realizar. Pero eso no es solamente un cambio de comportamiento, es un cambio de quién son, o sea, de una identidad profunda. Y yo estoy convencido que el cambio es posible cuando eso pasa. No solamente cuando cambias el comportamiento, es como la entrega de un fusil o de un arma. Eso es relativamente simple. Pero si tú no cambias el quién eres, pues un arma la recoges después a la otra esquina. Y es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, yo pienso que en parte el gran desafío de pasarse de la violencia a una convivencia pacífica o a un conflicto, digamos, que es constructivo y que no comporta la eliminación de quien yo decida es mi enemigo, depende de quién decido yo de ser. Y al final yo pienso que ese es el trabajo que cada uno de nosotros debe hacer. Que al final es eso, ¿no? Un poco tratar que esta gente que estaba cometiendo todos estos delitos, pues entienda que para ese propósito que igual lo guiaba, especialmente aquellos que tenían, digamos, una convicción ideológica firme, Sí, pues hay un camino dentro del debate democrático para lograr ese propósito, pero que las formas y demás totalmente, van a cambiar, van a cambiar. Pero totalmente. cuéntanos un poquito, yo sé que lo has contado en muchos podcasts, pero sí, Se puede repetir, ¿no? sí, no, y además porque hay un tema muy importante, y es que uno a veces cree que las personas que están oyendo este podcast ya oyeron todos los otros podcasts que grabaste.
Y lo Sí, deberían total, hacer, total. salgan de aquí y busquen y lo escuchen. Pobrecitos, ¿no? Pero mucha gente no sabe la historia. Sí, Y nosotros nos saltamos esa parte y arrancamos de sí, una a hablar de lo que estás hoy, de entender esto del propósito masivo sí. transformador, de cómo nos llega a nuestra vida. Pero cuéntanos, primero, ¿por qué estás hoy? Tú podrías hoy estar viviendo en cualquier lugar del mundo. Claro. Tienes contactos en todas partes del mundo, tienes un trabajo hoy que está literalmente a 24 horas A otra parte del mundo, en sí. un vuelo Sí. en la otra parte del mundo. Sin embargo, preferiste y todavía estás viviendo acá. Y siempre vuelvo acá. Y siempre vuelves acá, exacto. Tiene que haber algo Pues muy poderoso acá sí, que no totalmente. encuentres en otros lugares. Totalmente. Además, yo puedo decir, porque la gente me dice, hey, tú has vivido casi 20 años en Nueva York, ¿y cómo te pasas de Nueva York A a Medellín. Medellín? Y yo digo, Medellín es mucho más interesante. Mira, primero es que Medellín es un ecosistema muy bonito. Yo pienso que es una ciudad con una eh, capacidad de resiliencia, con una concentración de talento, con una capacidad de innovación social, hasta política, por lo menos un tiempo. Eh, Empresarial ni lo hablamos, que yo pienso que raramente se encuentra en otra parte del mundo. Yo siempre digo, si voy a Silicon Valley encuentro una gran concentración de talento, pero es gente que viene de la India, de Corea, de China, que la llaman y la ponen allá. Acá en Medellín el Emerge. talento es de acá, entonces hay esto. Lo segundo es que acá hay todos los temas que a uno le puede interesar. Hay historias increíbles, las que hemos hablado, pero también historias de gente que vienen de barrios, entre comillas, marginales y que son unos talentos eh, a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me gusta de Medellín, es la inteligencia de la gente, la capacidad de resiliencia, la capacidad de reinventarse. Medellín debería ser una ciudad pesada, con toda la historia que tuvo, debería ser una ciudad que uno siente una energía pesada, 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 densa, densa, y no, es una ciudad muy, en el fondo, en su complejidad, es una ciudad muy liviana, es muy alcalina, como ciudad, no es tan ácida. Pues acá se vive muy bien. Que Y eso, hasta un excelente sistema de salud, que sí. esperamos que siga. Sí. Y bueno, esa parte ya está Eso más era, complicada. pero eso era Que eso es una de las otro razones punto que te importante. podría expulsar, además de Medellín. Sí, sí, sí. Pero tengo que decir, cuando yo lo digo muchas veces, una de las razones por la cual estoy en Medellín es que yo he conocido sistemas sanitarios en mi país, en Europa, en Estados Unidos, y acá el más eficiente y con el personal médico más dedicado y más preparado e innovador, lo encontraba acá en Medellín. Y en estos años viviendo acá, pues te has relacionado con todos los líderes de esta ciudad. Que como dijeron ahorita, es una ciudad que tiene unas características extrañas. Es una ciudad que debería tener una mentalidad de víctima por todo lo que le tocó Sí, vivir y al menos en los líderes no encuentra esa mentalidad de víctima, sino por el contrario de ni siquiera de resiliencia, es más como de antifragilidad. sí, total. Es de superación, de echar para Sí, adelante, de sí, crear sí, sí. empresa, de innovar, de seguir acá. Hay un tema muy impresionante en la historia de Medellín para quienes están viendo este podcast y no son de acá, y es que en este periodo tan difícil y tan oscuro, a diferencia de otros lugares del mundo donde ha ocurrido, los empresarios, por ejemplo, no salieron corriendo, no salieron huyendo, se quedaron acá con todo lo que eso significaba, con el riesgo de saber que si iban a trabajar por la mañana, no sabían si iban a volver por la noche, y no solamente se quedaron acá, sino que además se enfrentaron, no militarmente, porque pues ahí estaban totalmente derrotados, pero moralmente, con Escobar y su combo y demás. Pero yo pienso que eso tiene raíces aún más profundas, que tiene que ver con la misma geografía de Medellín. O sea, el mismo hecho que Medellín está encerrada en cordilleras, en montaña, hubiera sido para alguien que quiera emprender razón suficiente para irse y buscar una ciudad más fácil donde hacer negocio. Y mientras que el paisa no, el paisa utilizó las dificultades geográficas para inventarse caminos y soluciones y tecnologías. Y Medellín trajo tecnología desde Europa antes que mucha gente en toda América Latina, ¿no? Entonces hay un espíritu y hay un arraigo, un amor por la tierra también que le hace a uno dar la vida
profesional y de propia familia a esta tierra, que yo pienso que explica también por qué después, en décadas y siglos después, frente a una dificultad donde muchos se fueron, la gente acá de Medellín decide Quedarse. de quedarse. Sí. Incluso en Medellín, esto es un dato que quizás mucha gente no sabe, pero Medellín es de una de las ciudades del mundo donde nació la aviación comercial. Sí, sí, total. Sí, sí, sí. Y eso para mucha gente era, pero Ajá. Colombia, Medellín, sí. Total, Y total. eran unos empresarios visionarios que estas montañas no los limitaban y decidieron arrancar con la Total. aviación. Es que aquí la capacidad de visión siempre la hubo. Me gustaría hasta que volviera un poquito más, porque yo sí pienso que hoy quizás nos hemos entrado como una zona de confort. Medellín hoy es una ciudad muy cómoda, que tiene servicios, que tiene mucha capacidad, muchos talentos. Las empresas se han desarrollado, se han vuelto empresas multilatinas y yo pienso que eso ha entrado también en una cierta zona de confort. Y cuando estamos en el confort imaginamos y visualizamos menos. Hablemos un poquito de eso, porque yo creo que lo que ha hecho esta ciudad lo que es hoy es precisamente ese propósito masivo, Sí, transformador, que la ciudad se ha puesto en diferentes sí, momentos, sí, cómo superamos ese momento del sí, narcotráfico, después de eso cómo nos vemos una ciudad innovadora sí, que atraiga emprendimientos, pero lo que la mayoría de la gente percibe hoy en la mayoría de las conversaciones es que eso se ha perdido hoy sí, y que hoy no existe ese propósito masivo super sí, transformador de ciudad y esa sí, conversación se rompió. sí. Yo estoy de acuerdo con eso y los momentos de crisis en ese sentido pasa y puede ser una crisis de crecimiento, puede ser hasta algo que convoca nuevas conversaciones, que quizás yo pienso que es uno de los desafíos de Medellín. Muchas de las conversaciones están hechas en círculos muy cerrados, que es más de lo mismo con más de lo mismo, ¿no? Y quizás el mundo hoy nos lleva también a abrir conversaciones con nuevas personas, con nuevos referentes, con personas que quizás no están ni en el mapa del poder o de los conocidos y pienso que en este sentido Medellín tiene mucho que ofrecer y mucho por dar. Entonces, estoy de acuerdo, pienso que es difícil poder decir hoy cuál es el propósito masivo transformador de Medellín. No lo veo como un problema, lo veo más como un llamado, una invitación a poder crear algo nuevo. Quizás en el pasado eran algunas figuras iluminadas que guían a esta conversación, la mayoría, si no todas, naciendo del sector empresarial. Quizás hoy necesitamos un esfuerzo más de una inteligencia colectiva que permita que eso emerja o que se cree para darle un horizonte a la ciudad. En este sentido, yo sí siento que en la ciudad, en todos los sectores, claramente siempre con unas excepciones extraordinarias, pero faltamos de un liderazgo adecuado a los momentos, al momento. Que yo creí que la gran crisis que vivió Medellín en el cuatrenio anterior, para no entrar en esa discusión ni invocar al personaje, porque lo No. atraemos, pero esa crisis nos iba a llevar a eso. Ya al menos a esa Pues sí, conversación. Y creo que al menos hoy, que ya no se no. vamos a cumplir 2 años y no ha llegado. No, en este sentido aún no hemos aprovechado de la ¿O será crisis, que no pero hemos quizá no caído hemos tan estado bajo? exactamente. O sea, sufrimos, pero al final quizás a sectores vitales tampoco le hizo tanto daño para decir, comparándolo, ¿no? Con los años 90, para decir, hey, necesitamos acá. No, yo pienso que hubo también muchos silencios, mucha inoperatividad, mucha actividad de tertulias y grupos de WhatsApp, pero quizás no en la esfera pública. Por eso te digo, no es que una crisis en sí misma necesariamente lleva a algo nuevo. Es una invitación, la podemos aprovechar o no. Yo siento que quizás Medellín todavía no ha tocado el fondo en ese sentido para poder decir, necesitamos unirnos y crear una visión y un propósito compartido para llevar a Medellín al próximo nivel. Que al final pasa, y voy a hacer una similitud con el fútbol, porque mientras estamos grabando este podcast, ahorita jugará Colombia. Ajá. Eh, pero a Medellín a veces le pasa la crisis del Barcelona de Guardiola. Uh-huh. Era un equipo que podría jugar sin técnico. Guardiola es un gran Sí, técnico, por supuesto, pero en el City recientemente ya no le va tan bien. sí. Pero era un equipo tan poderoso que hasta jugando mal ganaba. Y creo que eso es un poco lo que le pasa hoy. Y es que no ha llegado a una gran crisis porque hasta jugando mal gana. Sí, Pero es importante sí. sacudirnos. O tenemos líderes que piensan demasiado en sí mismos
y en su propia carrera, en su propio poder, en lugar de pensar a la ciudad, al país, ¿no? Y eso se siente, pienso que lo podemos decir sin vergüenza, esos son momentos y etapas que vive una ciudad y ojalá encontramos a un espíritu mucho más generoso en este sentido, porque sí, Medellín tiene un gran potencial, pero si no tenemos este propósito compartido, transformador, no podemos apalancar todo el talento que hay. Sí, yo creo que nos falta, lo hablábamos con Alejo Mesa, no sobre Medellín, hablábamos sobre un libro que él siempre regala, que es el libro de Naval Rabatnik, que es este, digamos, startupero, pero él dice que en la vida uno siempre está jugando y hay dos tipos de juegos, los juegos de estatus y los juegos de valor. Uh -huh. Yo creo que lo que construyó esta ciudad fue un liderazgo en todos los aspectos, un liderazgo empresarial, un liderazgo político, un liderazgo social, que esta ciudad también la han construido organizaciones de la sociedad civil, no estatales, que han logrado un gran progreso. Los movía más el juego de valor, ¿cierto? De cómo nos juntamos para crear riqueza, para salir de este problema. Y ese tipo de cosas hace que cuando esos liderazgos, pues por razones de naturaleza, empiezan a desaparecer, luego empiezan ya en el momento más fáciles, el juego de estatus, sí, que es ese que estabas diciendo, sí, 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 que es de suma cero, sí, que es yo gano, pero yo gano y tú pierdes, sí. Y en ese juego individualista del estatus es donde va perdiendo un poco. O mi visión tiene que ser la visión de todos, ¿sí? Entonces entramos en otro tipo de dinámicas que impide que se convierten hasta en un obstáculo para algo más grande. Pero son fases, o sea, yo no lo quiero decir con pesimismo, no, son momentos, son fases, son parte de una crisis y la crisis se tendrá que resolver y no es dicho que toda crisis se resuelve de hoy a la mañana. Sí, seguramente. Y a propósito de eso de... Y la crisis son oportunidades, ¿verdad? O sea, Claro, hasta la palabra crisis la utilizo en términos positivos. positivos. Y en ese sentido, vamos a hablar un poquito de libertad. Porque una de las grandes preguntas que se han hecho, digamos, los pensadores de la libertad es si las sociedades tienen que tocar fondo para aprender a valorar la libertad. Hoy el mundo quizás vive una gran crisis de libertad, lo que le ha permitido al mundo vivir el fenómeno de gran enriquecimiento, de estar hoy en el mejor momento en la historia de la humanidad para estar vivos, de haber sacado tanta gente masivamente de la pobreza, de que tanta gente viviera mejor, fue la libertad. Pero el éxito que generó esa libertad se convirtió en su propio enemigo. Sí. Y hoy la pregunta que ni siquiera se hacen hoy, se hacían desde hace mucho tiempo, es: ¿será que cuando se empieza a perder la libertad hay que perderla del todo y tocar fondo como, no sé, Argentina, Venezuela, para aprender a valorarla y recuperarla? Que es un poco el debate que puede haber hoy en Colombia, y es: ¿será que nosotros tenemos que perder la libertad del todo para que la gente le pellizque y sepa lo importante que es? ¿Cuál es el peligro cuando uno empieza a enfrentar peligros o amenazas que uno puede sentir hasta amenaza a la propia sobrevivencia? Puede ser la sobrevivencia de tu propia empresa, o de tu propia familia, o de tu propia vida, tu propia carrera. Es que nos volvemos muy egoístas. Y al volvernos muy egoístas, para protegernos, empezamos, sin querer queriendo, a entregar cuotas de libertad. Y yo veo que eso está pasando mucho, ¿sí? Y al final, la falta de libertad es fascismo, ¿verdad? Que sea rojo, negro, pongámosle el color que El quiera. color que quieras. Pero, digamos, en este sentido, yo pienso que el fascismo, más que ser una realidad externa, empieza a ser una manera de adherir a un sistema, a un mensaje, por sobrevivir, por quieto vivir. Por tranquilidad. Por tranquilidad. Y entonces empiezas a vivir desde con falta de valentía, ¿sí? Y eso nos apaga como individuos y nos apaga como sociedad. Yo pienso que, yo lo veo en varias partes del mundo que está pasando eso. Es triste decirlo, yo estuve en Nueva York, es triste decirlo, pero uno ve en este momento, en este clima, que los primeros meses de la administración Trump han creado, que es también de miedo, sobre todo entre muchos inmigrantes, ¿sí? Cómo la gente se está ajustando a eso de manera muy fácil, ¿sí? Por preocupación, por miedo. Entonces, el fascismo es un virus mental
antes que ser una realidad externa que te condiciona. Tú empiezas a adherir, tú mismo empiezas a ceder voluntariamente cuotas de libertad. Y entonces la única forma para combatir eso es la valentía. O sea, no hay libertad sin valentía, porque al final la libertad no es algo que tú conquistas una vez para siempre. Cada mañana que te levantas la tienes que defender, pero no solamente hacia el externo, hacia tus propios condicionamientos, hasta tus propios miedos. Hasta que tenemos miedos no somos personas libres, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo que está pasando hoy y lo que más quizás me preocupa es una falta de valentía y de valentía civil, cívica, para defender algo tan precioso y vital y fundamental del ser humano que es la libertad. En ese sentido, no hay mayor enemigo a la libertad que la servidumbre voluntaria. Sí, total. ¿Qué es esa? Sí, sí, Que es, exactamente. por miedo yo me voy acomodando. O sea, yo estuve en Nueva York para dar mis clases de Columbia University y yo siempre en el campus universitario entraba y salía porque era un espacio público. Tú hasta cruzabas el campus para pasar de Broadway a Amsterdam Avenue. Y entonces yo no llevé carné, porque además no lo tengo ya. Y porque nunca me sirvió. Y yo llego y me encuentro un aparato de seguridad impresionante y casi que no me dejan dar clases porque yo no tenía el QR y no tenía mi carta de identidad. Y eran, o sea, gente armada y todo que me impedía entrar. Me hizo un efecto muy, muy grande. Digo, ¿cómo un mundo académico acepta eso? ¿Sí? Total. Y, y, y es allá donde uno dice, uy, estamos normalizando cosas que no pueden ser normales, ¿sí? Y es por miedo, fundamentalmente, y nos dejamos liderar por el miedo en lugar que por la valentía. Vuelvo a una frase con la que arrancaste, con la que arrancamos esta conversación, cuando empezamos a hablar de libertad, y es que la libertad es todo, no es nada. Sí, total. Que no le puede llevar a una mesa de negociación. Sí, Y en este momentos como los que vive el mundo, la gente cree falsamente que las puede llevar a una mesa de negociación y termina pasando todo totalmente. eso que está, todo eso Total, total, que está ocurriendo y la gente empieza a cederla, 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 le empieza a pasar como la rana en la olla, total, que se empieza a sentir cómoda y a relajar y cuando quiere saltar, porque se da cuenta que la estaban era cocinando, se da cuenta que ya no le queda energía total, para poder saltar. total. Y eso es un poco lo que pasa hoy. Yo tengo un gran ejemplo en mi familia en ese sentido, y hasta pasan este año, ahora el 30 de abril, son 80 años, pero mi abuelo, austríaco, eh, católico, o sea, no era ni judío ni nada de eso, pero cuando el nazismo penetra en Austria, eh, por un gobierno que cede a Hitler, él se da cuenta que eso era una amenaza a la libertad. Y él con unos compañeros se organiza y termina liderando la lucha armada contra el nazismo en un valle muy estratégico, y está al comando de 4.000 hombres, ¿sí? Y ha sido para mí muy interesante en los últimos años encontrar los documentos, de esta lucha, de estos sacrificios que él y mucha gente, sus compañeros hicieron. Y me impresiona mucho siempre leyendo sus escritos cómo no dudó en poner en juego su propia vida física y la de su familia, que a un dado momento, o sea, su esposa, mi mamá, mi tío fueron amenazados de muerte y lo estaban buscando las tropas de nazismo para capturarlo y matarlo, para que mi abuelo se rendiera. Y yo me pregunto, hoy dónde está este amor, este apego a la libertad, hasta el punto de estar listo para dedicar, de entregar y En la sacrificar vida. tu vida, ¿dónde está? ¿No? Claramente allá se había tocado el fondo, pero para mí claramente, mi abuelo, que desafortunadamente yo nunca conocí personalmente porque murió antes de mi nacimiento, eh, pero me quedan sus memorias y su ejemplo y de alguien que pagó todos los costos que puedes pagar, incluso el trauma postraumático, el desorden postraumático que mucha gente en guerra vive, eh, por defender la libertad no de una persona o de su familia, sino de todo un país, ¿no? Eso hay que recuperarlo de alguna manera y ojalá que no tenemos que esperar de vivir en una dictadura o en una forma 3.0 de fascismo,
para sentir este apego y para vivir para valores tan altos, ¿no? La libertad que no se arriesga se pierde. Sí, total. O sea, ya las perdiste. Cuando tú ya decides de no defender algo que debe ser tan fundamental, ya no estás libre, ya perdiste, ya te entregaste, ¿no? Y mucha gente no ve esto, pero Antonini también dice que la libertad es lo único que nos permite a los seres humanos ser humanos. Sí, Y por eso nunca hemos visto una balsa llena de personas desde Miami a Cuba, sino todo lo contrario. sí, sí, sí. Ni tampoco vemos europeos Sí, sí, como sí. Aldo cruzando el Darién para llegar a Venezuela, Totalmente. sino todo lo contrario. Totalmente. Porque cuando uno empieza a vivir sin libertad, ahí sí, no hay propósito masivo superior que exista. Total, Es imposible encontrarlo. total. No te va a encontrar ni tú lo vas a encontrar porque Y mira, no hay nada hasta por lo que valga la pena vivir. yo estoy haciendo una experiencia muy interesante porque tú lo mencionabas antes, yo estoy viajando mucho a los países árabes, estoy viajando mucho a los Emiratos, empecé ahora a viajar mucho a Arabia Saudita. Y son países que tienen, sobre todo Arabia Saudita, los Emiratos tienen como otro ADN, otra historia, pero seguramente podemos decir que Arabia Saudita ha sido un país con mucha plata, con todas las posibilidades, pero también una sociedad muy cerrada, ¿sí? Y es interesante que hoy el príncipe heredero construyó una visión 2030 que comporta la apertura de la sociedad. Y uno va hoy a Riyadh y ves que los referentes, al final, no en términos de régimen políticos, pero en términos de posibilidades de apertura, es la libertad que se vive en Occidente. Controlada, hizo una apertura de experimentos muy tímidos, pero hoy hay cinemas que antes no había. Hoy hay mujeres que pueden manejar el carro. O sea, ¿qué es eso? Es el virus de la libertad que por temas económicos, por temas de oportunidades, porque que hay que transformar la economía, que no sea solamente petróleo, que sea otras cosas, la sociedad empieza a abrirse, ¿sí? O sea, al final la visión y la aspiración y el modelo es la libertad. Puede ser que la democracia no sea régimen político de referencia, pero las posibilidades y la apertura y esta aspiración a la libertad, hasta en países que lo tienen todo y donde no hay gente que huye por razones económicas, porque allá el ciudadano es hasta socio del Estado, recibe plata del Estado, no se la da, entrega en términos de impuestos. La aspiración es la libertad. Que eso también ha pasado en China un poco, ¿no? Y es Sí, decir, total, cuando la gente empieza a experimentar mayor grado de libertad económica, total. empieza a darse cuenta que primero se siente ser humano, se siente valioso, se siente que Sí, puede crear, sí, que puede solucionar problemas, que puede cooperar con otros, total. la gente empieza a exigir mayores libertades Sí, políticas. Incluso lo que pasa hoy en China es que el régimen comunista vuelve y se pone duro, porque lo que estaba ocurriendo con esta apertura económica es que la gente empezaba a total, exigir total. mayores niveles de libertad económica Y, para poder, libertad en general, para poder vivir. y yo pienso que el hecho, por ejemplo, que el petróleo no va a poder ser el único pilar de una economía de un país, todos los cambios que hay en la tecnología hacen irreversible este camino y esta aspiración hasta la libertad. Nosotros en Occidente deberíamos ser modelos en este sentido y pienso que no lo somos, porque además hablamos de libertad sin siendo libres y muchas veces desde ese países, cuando yo miro a nuestra realidad, me pregunto, nosotros qué libertad estamos defendiendo, por cuáles libertades en realidad estamos luchando. ¿Son libertades fundamentales o estamos defendiendo algunas formas de esclavitud y la confundimos con libertad, ¿no? Entonces, yo pienso que en Occidente tenemos que repensar muchos de los valores que han sido fundamentales y fundantes de nuestra sociedad, resignificarlo, porque vivimos en otros tiempos y sobre todo vivirlos. Porque es que además últimamente en Occidente nos encanta destruirla, Sí, absolutamente. atacarla, Sí, tirarle sí, piedras todos los sí, días. sí, sí, Para... sí, sí. Pero tú has tenido una vida de libertad. O Ujú. sea, eh, se asemeja a la vida sí, del hombre valiente que se enfrenta a una gran cantidad de cosas desde que arrancaste a trabajar. ¿Cómo es que se llamaba el alcalde con el que Yo, Luca arrancaste? Orlando, sí, Exactamente. total, que fue, la- los periódicos, los medios la llamaban lucha antimafia, pero en fondo era una lucha para la libertad, para liberar la Claro. sociedad, la política, la economía del poder mafioso, ¿verdad? Era absolutamente un movimiento de liberación en ese sentido. Y desde eso requiere mucha valentía, porque pues Total. desde muy joven decidiste literalmente estar dispuesto a dar la vida. Pues
No sé si... Sí, Yo Luco Orlando sí. no, pero pronto tú no lo sentías, sí, pero tú estabas al Yo lado de estaba al él. lado, pero Si, lo- si le tocaba si era le iban porque a yo dar de estaba al baja lado, a no por... él, exacto, te iba a Sí, caer a sí. ti. Sí, uno también tenía 20 años, de los 20 años, uno, por lo menos yo amaba mucho la aventura, pero sí, no te niego que, y quizás en ese sentido la influencia, la historia, el mito de mi abuelo siempre ha sido parte de la narrativa de mi familia, entonces vivir para algo que no sea simplemente una carrera siempre ha sido como parte de mi discurso. De hecho, nunca tuve una carrera en el sentido tradicional y cada vez que he pensado, la he roteado el molde. Mm, sí, en ese sentido sí. Sí, podemos, no sé si hay valentía, pero seguramente lo hice. Porque no sientes que en lo que a lo que le dedicas tu vida hoy, lo que decían ahorita, ayudar a la gente, hay mucho también de lo que hacía tu abuelo. Sí, 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 en No, otras formas. obviamente no era lo mismo de enfrentarse, sí, Pero pero sabes también que hay mucho de eso. hoy ha cambiado mucho el espacio desde donde yo lo hago, porque cuando yo me fui a Palermo para trabajar con Luco Orlando o vine aquí en Colombia con los temas de resolución de conflicto, en el fondo yo quería cambiar el mundo. Hoy pienso que he vivido bastante la vida para decir que ya no quiero cambiar el mundo, porque primero, ¿qué es el mundo que uno quiere cambiar? Pero segundo es entender que el único trabajo que yo tengo que hacer es cambiarme a mí mismo y que eso es un proceso que va a durar hasta que yo tengo respiro y que si yo hago este trabajo, al final ese es el mejor aporte que yo puedo dar a la humanidad, ¿no? Entonces, hoy estoy muy concentrado en eso. Y después, en mi trabajo, encuentro compañeros de viaje, nos acompañamos para que uno no esté solo en este camino y por eso yo digo que mis clientes son mis mentores, porque yo siempre aprendo de ellos y trato de vivirlo yo. Entonces, hoy te diría que está ahí. Eso es más como mi enfoque que no cambiar la sociedad, cambiar el mundo, porque es una buena excusa para no cambiarse uno. Ya para ir cerrando, eh, ahora además seguramente mucha gente no lo sabe, pero Aldo nos donó su tiempo que es bien valioso, no solo porque el tiempo de todas las personas es valioso, sino porque el de él es valioso de verdad, sino pregúntele a sus clientes allá al otro lado del mundo, a dedicarle tiempo a trabajar con los jóvenes que pasan por nuestro programa del Líder Lab. Seguramente mucho de esto ya lo has dicho a ellos, pero, pero a los jóvenes que nos están viendo hoy, esos jóvenes que hoy, después de ver esto, dicen, yo quiero encontrar o que me encuentre mi propósito masivo transformador, yo quiero que además de eso, encontrarle sentido a la vida. Eh, en esta experiencia en los Leader Lab he encontrado muchos jóvenes que pierden el sentido de la vida. ¿Qué les dirías tú o qué les dices tú a esos jóvenes que hoy ya están perdiendo el sentido de la vida, que inclusive han pensado hasta en quitársela, en la importancia de buscar ese propósito, que al final cuando uno tiene ese propósito, el resto de las cosas pasan a segundo plano y tu concentración en eso hace que no haya nada más valioso que la vida misma? Mira, el primer módulo de este diplomado que diseñamos no es sobre el propósito, es sobre la necesidad de tomar 100% responsabilidad por tu vida. Y yo pienso que eso es el primer cambio, porque cuando tú tomas responsabilidad por tu vida, dejas de quejarte y dejas de encontrar excusas, que no son nada más que mentiras que te cuentas para no pasar a la acción. Y si entonces algo no te gusta de tu vida, tú tomas responsabilidad por este resultado y vas y cambias. Yo pienso que eso es el primer camino. Antes de entregarte un propósito, antes de querer lograr cualquier objetivo, toma responsabilidad para los resultados de tu vida. Toma responsabilidad para decir quién quieres ser en este momento de tu vida. Pregúntate quién estoy siendo. Y este ser que estás siendo, ¿eso te gusta? ¿Ese eres de verdad tú? ¿O quién eliges de ser? Y toma responsabilidad por eso. Yo pienso que eso es el primer camino. Desde allá puedes construir todo lo que tú quieres. Pero eso empieza con tomar responsabilidad, dejando las excusas, dejando las quejas y siendo la causa de tu propia vida y no viviéndola como el efecto de lo que te pasa a tu alrededor. Que también hablamos con Arias, es la capacidad de transformar la mentalidad de víctima, que además está tan incrustada en nuestra Sí, sociedad total, es que colombiana. es muy cómoda. Claro, que es yo voy a buscarle culpable a otro Sí, total, y simplemente para yo poderme quedar total, instalado en mi mediocridad o en el punto en donde absolutamente, estoy culpando a otro, y es pasar a una mentalidad de sobreviviente. Y es total. una mentalidad de, si la vida me puso todas estas dificultades, pues eso es por algo.
y para algo. Y cómo las voy a utilizar para ese algo. Yo creo que ahí está el core del asunto. Yo tuve una conversación muy bonita con un joven de 21, 22 años en estos días que decidió dejar la organización de la cual él hacía parte. Y nos sentamos y le pregunté, hey, ¿por qué la dejaste? Y él me estaba contando, y la voz que yo escuchaba era la voz de una víctima, de un mártir. Nadie me entiende, yo me entrego, nadie hace nada, nadie trabaja como mí. Y yo al final le dije, mira, a mí no me interesa si sigues o menos de esta organización, yo respeto tu decisión y cada uno. Pero digo, con esta mentalidad de jeje, de víctima y de mártir no vas por ningún lado. No vas a construir ninguna carrera, no importa la decisión que vas a tomar, ¿sí? Porque vas a construir tu vida desde un espacio que es de víctima, que es de mártir. Entonces, primero, no encuentras la plenitud. Segundo, no encuentras la felicidad. Tercero, no vas a tener la motivación, la energía necesarias para enfrentar todos los obstáculos que te van a venir a la vida. Tienes solamente 22 años, estás arrancando, no solamente en términos de carrera, sino que en términos de dificultades de la vida. Todavía no has visto nada, aún si has visto mucho. Y no vas a lograr, con esta mentalidad no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y eso es el tomar la responsabilidad. Pasan cosas que no te pueden gustar. ¿Cómo vas a responder a esta situación? Esta es tu responsabilidad. Y allá cambia todo eso. Y mira que muy relacionado con este tema de la mentalidad de víctima, está incrustado en esa creencia muy colombiana, latinoamericana, mejor de creer, que lo que no me permite progresar o lo que me va a ayudar a progresar es el Estado. Entonces si el Estado me aumenta de alguna manera los niveles de libertad, yo voy a poder progresar. Si me los quita, yo voy a estar condenado al fracaso. Y esa parte es importante, claro, el Estado tiene que quitarse en medio y dejarte y cada vez ser un facilitador y un árbitro imparcial y no tanto un jugador y un estorbo como lo es hoy. Pero nada hacemos si la gente no es responsable de su propia vida. Absolutamente. Si la gente no es capaz de vivir en libertad. Una cosa es vivir con libertad, es decir, lo pueden hacer. Dale, no te voy a estorbar, no te lo voy a impedir. Pero si no sabes vivir en libertad, que es, venga, yo me hago responsable de mi vida. Total. Venga, yo dejo de echarle la culpa a todo el mundo y empiezo a mirar cómo todas las situaciones que me tocaron las uso a mi favor y empiezo a desarrollar esa antifragilidad de la que habla Taleb. Si logramos eso en Colombia, yo creo que logramos una gran transformación. Es que mira, el punto de arranque no importa. Y no se puede volver en una excusa para decir yo no puedo. Y la vida no es justa en este sentido, en el sentido que nosotros no todos empezamos con el mismo arranque, ¿verdad? Entonces, no importa cuántos traumas, no importa cuánta pobreza, no importa cuánta marginalidad, ese es el punto de arranque. Pero el punto de arranque es solamente el punto de arranque, empieza un proceso. Hablamos de una mujer que todo el mundo conoce, Oprah. Oprah es una mujer hoy súper exitosa desde todo o muchos parámetros que uno puede entender. Pero Oprah nació todavía en un Estados Unidos de la segregación. Oprah es una mujer negra. Oprah es una mujer. O sea, no había nada en su sí, su currículum, currículum inicial de punto de partida que podía decir vas a ser exitosa. Así es. Vas a ser una que va a influenciar con su ejemplo, con su retórica, con su discurso a millones y millones de mujeres en Estados Unidos y en el mundo. Entonces el punto de arranque no importa, lo que importa es quién decides qué hacer y qué decisiones tomas. Y si le echas la culpa al otro, no, o te haces responsable de tu vida. Exactamente. ¿Y eso de qué depende de uno? Exacto. Por eso, Aldo, yo creo que la gran transformación que necesita Colombia no es política, sino mental. Sí, total, absolutamente. Y obviamente Colombia la transformación mundo, mental traerá mejor, sí. traerá mejor o mejorará la oferta política, pero es mental. Total. Y los problemas que tiene Colombia hoy no se solucionan simplemente eligiendo a otra persona. No, porque además muchas veces, no en todos, pero muchas veces el voto lo damos también desde el punto de vista de la víctima, esperando que después esta persona que yo elijo me resuelva mis problemas personales. No es un voto para que juntos cambiemos un país porque estamos cambiando nosotros, ¿sí? Es una délega sí, que la víctima hace, resuélveme tú mis problemas. Y después Aldo, quedamos muy desilusionados. Como todas las conversaciones contigo, quedó iniciada. Muchísimas gracias. Que habrá parte 2, sí. Pero además de eso, pero habrá parte 2 porque te vamos a tener en los próximos Leader Labs. Ojalá, que vamos a tener. Que me encanta estar allá. Y eso lo vamos a grabar también y también va a estar en el podcast, entonces ahí vamos a tener parte 2 y 3
con preguntas además de los jóvenes que son Sí, espectaculares. son las mejores. Mil gracias por todo tu tiempo, Gracias a ti, por Camilo. todo tu apoyo siempre, Aldo. Además hace parte del Consejo Asesor de Libertad. Es un gran honor para mí. Le dona muchísimo tiempo a esto y es eso. De ahí viene, y ahí un poco está también la vena de tu abuelo, Sí. de arriesgar la vida por la libertad. Sí, sí, total. Pienso que vale la pena. Muchas gracias. Gracias a ti. Síganos, suscríbanse, compártanle este capítulo. Síganos, suscríbanse, compártanle este capítulo a todo el mundo que creen que... Suscríbanse a nuestro canal, síganos en las redes sociales y si les gustó esta conversación, si creen que escuchar a Aldo le puede servir a alguien de su familia, de sus amigos, un compañero del trabajo, compártanle este capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.